amigos de Barlovento Informa? Ya estamos de vuelta con ustedes, son las 2:10 de la tarde y bueno, tenemos otro entrevistado que la verdad es un placer conversar con él y agradecemos el tiempo que nos regala para ustedes, nuestra audiencia, y él es Javier Herrera Valles. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen su nombre, les suena, lo han visto en redes sociales últimamente porque en su Twitter se define como un policía federal que tuvo 31 años en la fuerza, es piloto de helicóptero y de ala fija, licenciado en criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciado en Derecho por la ULA. Pero lo trascendente de estos últimos días, sobre todo por las declaraciones de Felipe Calderón, es que él en 2008, cuando fue comisario de la Policía Federal, envió 2 cartas a Felipe Calderón, precisamente cuando él era presidente, donde señalaba los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado. Por eso, precisamente, él se hace un perseguido político, podríamos llamarlo así, porque incluso es encarcelado por denunciar lo que estaba correcto, denunciar, hacer su papel como policía federal. Javier, te saludamos con mucho gusto. Alejandro Rivera, a tus órdenes. Alejandro, muy buenas tardes, órdenes. Javier, pues es innegable que en estos días se ha vuelto tu nombre otra vez a los medios de comunicación, sobre todo por estas cartas que se retoman y que tú envías al presidente entonces, Felipe Calderón, donde tú denunciabas estos vínculos con algunas autoridades federales y el crimen organizado. ¿Le quieres contar a la audiencia qué es lo que tú decías en estas cartas? Bueno, pues desde un principio que inicia el sexenio, bien sabes, Alejandro, que se le declaró de manera rimbombante la guerra contra la delincuencia organizada, que iban a atacar a la delincuencia en general para poner orden en el país, cosa que no fue cierto. Era realmente una simulación, eran operativos mediáticos que daban a conocer a los medios antes de empezar los operativos en diferentes partes de la República, como fue en Michoacán, que inició el 16 de diciembre del 2006, precisamente. Posteriormente, en enero, fue en Guerrero y se continuó ya en marzo en Tamaulipas y Nuevo León, pero te digo, realmente no había una dirección en estos famosos operativos que van a combatir la delincuencia organizada. Ahora ya sabemos cuál fue realmente la verdadera intención de esos operativos: atacar a sus enemigos del cartel de Sinaloa, que eran parte de sus protegidos, y bueno, pues realmente ellos también armaron su propio cartel, Genaro García Luna con su gente. Entonces, básicamente el tema principal de la primera carta que le envía al presidente, el ingreso de gentes que venía de AFI, que venían cuestionados, que habían estado involucrados en delitos, en homicidios, extorsiones, y pues las compras irregulares de equipamiento, de patrullas, de helicópteros, que bueno, también el tiempo me ha dado la razón. Esas prácticas siguieron, y ya sabes que hay en la anterior administración hay gente denunciada precisamente por esas prácticas administrativas. Genaro García Luna está en prisión precisamente por lo que yo le estaba advirtiendo al presidente, porque claro, era una advertencia la que yo le decía al presidente. Yo veía venir esta situación en donde a los buenos elementos los estaban desplazando para darles oportunidad, más bien a comercializar las plazas de los buenos elementos con gente que venía y pagaba cantidades tremendas en dólares, porque era la cuota como la manejaban. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues esta gente venía a hacer negocio, a recuperar su inversión y a sacar sus ganancias, y obviamente pues estarlos manteniendo mientras el tiempo mientras estuvieran aquí en la Policía Federal. Se volvió un foco de corrupción en la policía en ese tiempo, y pues era un desastre. Los buenos elementos o le entraban o los desplazaban, les daban papeles sin importancia dentro de su trabajo y no los permitían ascender. Entonces, pues todo
ese caos ahorita se está viendo. El presidente López Obrador se enteró de todo, cómo estaba la corrupción en la Policía Federal y dejó de creer en ellas, y ya ves, Claro. crea la Guardia Nacional precisamente porque por esta eh, impunidad, esta manera de trabajar de la Policía Federal. Entonces, esa fue mi primera carta, que fue en febrero. Se la mando al presidente, pues para que se entere y tome cartas en el asunto, pero pues ahora sí fue ingenuo de mi parte pensar que no estaba enterado. Javier, si nos sí, permites, vamos a ir a un corte, vamos a regresar contigo en un bloque más largo para que nos amplíes precisamente esta experiencia que tuviste. Tú dices, fui ingenuo, vamos a hablar de esto en un momento, y sobre todo vamos a hablar también de las declaraciones que dice el presidente Felipe Calderón en estos días. Si nos permites, Claro, vamos a un corte. Esto es A Barlovento Informe, en un momento regresamos. Estamos de vuelta, amigos de Barlovento Informa, y estamos platicando con Javier Herrera Valles, quien desde 2008 ya enviaba desde la Policía Federal, pues él era Policía Federal en ese entonces, ya enviaba señas y cartas incluso a Felipe Calderón para evidenciar los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado y los malos manejos que existían en ese tiempo en dicha corporación. Javier Herrera Valles, te saludamos otra vez de vuelta y seguimos con esta cuestión. Tú dices, fui ingenuo. Yo a título personal digo, fuiste congruente quizá con tus ideales, hiciste lo que debía hacer cualquier policía que se preocupa por su país, pero bueno, después comienza una persecución contra ti. En 2009 incluso vas a la cárcel. ¿Cómo fue vivir estos momentos en los cuales tú, por hacer tu trabajo y por querer enderezar, digamos, esta corporación, pues terminas incluso perseguido y acusado de que tú eras el que tenía vínculos con el crimen organizado? Sí, definitivamente, pues ahora sí al enterarme que pues no desconocía las actividades del presidente Calderón, te digo, me di cuenta porque en lugar de atender, yo verifiqué que le llegara a su oficina, se le entregaron directamente a su secretario particular la primera carta, entonces no había duda de que él estaba enterado. Claro. Me concluyen con el cargo. Yo era jefe de la División de Seguridad Regional, lo que era la Policía Federal de Caminos anteriormente, antes de que se creara la Policía Federal Preventiva. Y bueno, pues se me viene el mundo encima, una serie de represalias, de persecución, de hostigamiento a todas mis actividades particulares, privadas, familiares, de intervención de mis comunicaciones telefónicas. Fue realmente una situación muy desgastante con esta gente. Yo me decido a ampliar mi escrito en mayo, envío otra carta en mayo ya con más documentación. Yo quise ser muy objetivo. Yo todo lo que le envié en las cartas se lo soporté con documentación, copias fotostáticas, con documentos, en donde pues había suficiente material para que se llevara a cabo una investigación. Ya la información que yo tenía de situaciones como la cantidad de dinero que vendían las plazas, porque los mismos elementos que estaban a disgusto, los policías que de carrera o que no estaban de acuerdo con estas políticas, pues me fueron dando información. Claro. En mayo yo le mando otra segunda carta al presidente, pero ya con copia al Procurador General de la República y al Contralor, a la Secretaría de la Función Pública, para que las irregularidades administrativas pues las viera el Secretario de la Función Pública y los posibles hechos constitutivos de delitos el Procurador Medina Mora. Pero bueno, pues realmente también estaban pues sometidos los dos secretarios, tanto el de la Función Pública como el Medina Mora, que pues se prestó. En primera no atendieron las cartas donde venían las denuncias, porque ya eran denuncias las que yo ya presenté. Entonces no hubo ninguna respuesta. Continuó la situación muy complicada con estas gentes de Genaro García Luna. En agosto del
2008 me inician un procedimiento administrativo de cese en el empleo, me forman una comisión de honor y justicia por supuestas 4 inasistencias a mi trabajo después de 31 años, absurdo, porque no hallaron otra forma de poder fincarme en alguna responsabilidad. Me dan de baja, eso fue en agosto, en septiembre presento el recurso, en septiembre detienen a mi hermano, que era comisario, era comandante de región en Tabasco, le hacen cargo de delincuencia organizada, o sea, todo eso era para presionarme y que ya no estuviera Claro. haciendo estas declaraciones, porque yo me fui a los medios, a final de cuentas esa fue la manera en que pude mantenerme con vida. Si no, definitivamente esta gente que también son asesinos, pues me hubieran desaparecido. Inclusive ya tenía conocimiento de que pues una de las intenciones era esa precisamente. Entonces, Oye, Javier, perdón, sí, te perdón, escucho. no, y ahorita que dices esta parte, o sea, incluso te querían desaparecer por exponer un tema que debía ser público. Pasas 4 años en prisión, o sea, y creo que de desaparecerte a pasar 4 años en prisión te fue lo menos peor, por así decirlo, aunque fue injusto del todo. Después ordenan tu liberación. ¿Y qué sientes tú cuando detienen a García Luna? Y dos cosas, ¿no? ¿Qué sientes porque lo detienen? ¿Y qué sientes porque Felipe Calderón dice yo ni estaba enterado? Sí, mira, bueno, pues yo ya tenía conocimiento que era objeto de una investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos de Genaro García Luna, y definitivamente, no hace hacer un paréntesis, la verdad me fue bien porque si me hubieran matado ahorita no estaríamos platicando si no hubiera sido de esa manera. A mí cuando me detienen yo iba a Televisa precisamente con Denise Merker, y ya no, definitivamente ya no les convenía el que estuviera haciendo declaraciones, pero bueno, fue lo mejor a final de cuentas lo que me pudo haber sucedido. Muy triste, 4 años en prisión, pero déjame te digo, pues a final de cuentas eh, la justicia tarda pero llega. En diciembre del año pasado, cuando detienen a Genaro García Luna, obviamente me alegró el que haya sido pues ya definitivamente detenido. Me sentí frustrado que fuera en Estados Unidos, que no haya sido aquí en México, en donde le causó tanto daño a la sociedad mexicana por ver por sus intereses personales, despreciaron la vida de miles de mexicanos para satisfacer su patrimonio. Entonces sale Felipe Calderón diciendo que ya había leído la carta después de 11 años. Por favor, señor expresidente, que pues no había realmente mucho que analizar, que había algunas cuestiones administrativas, pero realmente sí había muchos elementos. Estaba mencionando a la gente que había participado en diferentes actos delictivos de su gente, las colusiones que tenían con ciertos grupos delincuenciales. Entonces, pues, ¿pero qué se puede esperar de Felipe Calderón? Que es una persona cobarde, que todo lo replica, porque yo creo que no tiene idea del problema tan serio que está, porque pues estuvo todo su sexenio. Él protegió a Genaro García Luna, protegió a Ramón Eduardo Pequeño García, protegió a Luis Cárdenas Palomino, inclusive lo condecoró en 2 ocasiones. Claro. Entonces, pues realmente él es parte de ese cartel de Genaro, y va a tener que pagar sus culpas. Está vociferando porque pues deja que le aprieten tantito a Genaro García Luna, pero si el primero que va a poner, independientemente de las pruebas que tengan, va a ser a Felipe Calderón, aunque él diga que no estaba enterado. Ya salió el general Tomás Ángeles de Aguajare, que también manifestó a los medios que él personalmente fue y le informó, siendo presidente de la colusión con el cartel de Sinaloa. Entonces,
Wow. No puede decir que que ignoraba esta parte. Ya salió la orden de aprehensión con 2 de sus lugartenientes y va a seguir, Alejandro, porque Estados Unidos no se va a arriesgar a hacer el ridículo al hacer imputaciones tan serias contra esta gente. Entonces, Claro. Pues Javier, pues como siempre el tiempo apremia, yo soy enemigo del tiempo y el tiempo es mi enemigo, pero ojalá que podamos platicar. ¿Cómo ves si te emplazamos a ver si la siguiente semana podemos seguir platicando o a ver si el viernes checamos con nuestra directora, que es Lourdes Piña Soria, y seguimos platicando de este tema porque no podemos dejar a la audiencia en ascuas de esta situación? ¿Te parece, mi querido Javier? Con mucho gusto, si pudiera ser en la semana que entra, claro que sí, el día que ustedes indiquen. Dalo por hecho, vamos a hablar contigo, esperemos tener una charla todavía más amplia porque es un tema muy interesante, sobre todo porque ahora Felipe Calderón se dice el perseguido. Javier, muchísimas gracias, de verdad, estamos en comunicación, esto es A Barlovento Informa, son las 2:31 de la tarde. Alejandro, muchas gracias y estamos en comunicación pendiente. Muchas gracias.